Bienvenidos una vez más a Historia Mundial para Dormir. Acérquense al fuego, porque esta noche vamos a viajar al lugar más frío de la Tierra. Y no me refiero a la temperatura, sino al frío del poder. Esta es la historia de una familia que creía ser elegida por Dios para gobernar un imperio infinito. Una historia de palacios de cristal, joyas malditas y un monje oscuro que susurraba secretos de muerte. Es la crónica de cómo el brillo más intenso terminó en el sótano más oscuro. Acomoda el cuerpo y prepárate para el invierno. Bienvenido a la caída de los Romanov. Imagina un país tan grande que el sol nunca se pone en sus fronteras. Desde los bosques de Polonia hasta las costas del Pacífico. Desde los desiertos de Asia Central hasta el hielo eterno del Ártico. Rusia. A principios del siglo XX, Rusia no era un país moderno. Era un fósil viviente. Mientras en Londres y París había metros subterráneos y luz eléctrica, en Rusia, 80 millones de campesinos vivían como en la Edad Media. Eran los mujiks. Vivían en isbas, cabañas de madera oscura, durmiendo sobre la estufa para no morir congelados. Trabajaban la tierra con arados de madera. No sabían leer. No sabían escribir. Solo sabían dos cosas, sufrir y obedecer al zar. Para ellos, el zar no era un político. Era el Batushka. El padrecito. Un semidios barbudo que vivía lejos, en un palacio de oro, y que los protegía del mal. Pero para entender la furia que vendría después, hay que oler la pobreza de la aldea rusa. El 80% de la población vivía en un ciclo de hambre bíblica. En los inviernos malos, cuando el trigo se acababa, los campesinos comían lo que llamaban pan de hambre. Una masa negra hecha de corteza de árbol molida, paja picada y ortigas. Los niños tenían los vientres hinchados y las piernas torcidas por el raquitismo. La única medicina, y el único consuelo, era el vodka. El Estado tenía el monopolio del alcohol. Era una herramienta de control. En los días de fiesta, pueblos enteros se emborrachaban hasta perder el sentido para olvidar el frío y los impuestos. Hombres, mujeres y niños caían desmayados en la nieve. La violencia era el lenguaje cotidiano. Los hombres golpeaban a sus mujeres con látigos de cuero, y los terratenientes golpeaban a los hombres. Rusia era un gigante dolorido, adormecido por el alcohol, que soñaba con una venganza que ni siquiera sabía nombrar todavía. Los Romanov habían gobernado con puño de hierro durante 3 siglos. Eran la familia más rica del mundo. Dueños de una sexta parte de la tierra firme del planeta. Sus palacios en San Petersburgo, como el Palacio de Invierno y el de Tsarskoye Selo, eran fantasías de mármol y malaquita. Bailaban valses en salones de espejo mientras afuera, la temperatura bajaba a 30 grados bajo cero. Las mujeres de la corte llevaban kokosniks, tiaras tradicionales cubiertas de perlas y diamantes que pesaban tanto que les daban dolor de cabeza. Era un mundo cerrado, perfumado y ciego. Una burbuja de champán flotando sobre un océano de vodka barato y miseria. Mientras el campo moría, el Palacio de Invierno celebraba su fiesta final. En febrero de 1903, Nicolás y Alejandra organizaron el baile más opulento de la historia de la dinastía. El tema era la Rusia del siglo XVII. Todos los invitados, la crema innata de la aristocracia, tuvieron que hacerse trajes a medida copiados de los boyardos antiguos. Imagina la escena. 390 personas vestidas con brocados de oro, pieles de armiño real y botas de cuero rojo. Las mujeres llevaban tocados cubiertos de esmeraldas y zafiros del tamaño de huevos. Los hombres llevaban sables con empuñaduras de diamantes. Bailaron durante 2 días seguidos. Se sacaron una foto de grupo. Si la miras hoy, parece una foto de fantasmas.
Ellos creían que estaban honrando a sus antepasados. No sabían que estaban bailando sobre un volcán. Fue la última gran fiesta de la Rusia imperial. Gastaron en una noche lo que costaba alimentar a una provincia entera durante un año. Esa foto, llena de joyas y sonrisas, se convertiría en el símbolo de todo lo que los revolucionarios querían destruir. En 1894, esa corona inmensa cayó sobre la cabeza de un hombre que no la quería. Nicolás II. Nicolás era un hombre amable, tímido y familiar. Amaba a su esposa, la alemana Alejandra, con locura. Era un buen padre. Le gustaba la fotografía, el tenis y leer en el jardín. Pero era un pésimo emperador. Creía fanáticamente que su poder venía de Dios y que no debía rendir cuentas a nadie. Odiaba a los ministros inteligentes porque lo hacían sentir inseguro. Prefería rodearse de aduladores que le decían que todo estaba bien. Cuando su padre, el gigante Alejandro III, murió, Nicolás lloró y dijo: «No estoy preparado para ser zar. Nunca quise serlo. No sé nada del negocio de gobernar». Tenía razón. Y Rusia iba a pagar el precio de su ignorancia con sangre. La coronación oficial fue 2 años después, en Moscú. Se preparó una fiesta popular en el campo de Jodinka. Se anunció que el zar iba a regalar comida y bebida gratis a todos. Una jarra de esmalte con el águila bicéfala, un panecillo, una salchicha y dulces. Para los campesinos hambrientos, eso era un tesoro. La noche anterior, 500,000 de personas se amontonaron en el campo. El terreno era un desastre. Era un campo de entrenamiento militar lleno de zanjas, pozos y trincheras, apenas cubiertas con tablas de madera. Al amanecer, corrió el rumor de que los regalos se estaban acabando. La masa humana se abalanzó hacia los puestos de comida. Fue una estampida. La gente de atrás empujaba a la de adelante. Los primeros cayeron en las zanjas. Los siguientes cayeron encima de ellos. Se formaron montañas de cuerpos aplastados. La gente moría de pie, asfixiada por la presión, sin poder caerse siquiera. Murieron 1,389 personas. Fue una masacre. El campo de la fiesta se convirtió en una morgue al aire libre, con el barro mezclado con sangre y regalos pisoteados. Cuando Nicolás se enteró, quiso cancelar los festejos y rezar. Pero sus tíos le dijeron que no. Le dijeron que un emperador no puede mostrar debilidad por un accidente. Esa noche, Nicolás y Alejandra fueron al baile de gala en la Embajada de Francia. Bailaron bajo las luces de cristal mientras los carros retiraban los cadáveres de su pueblo. Rusia nunca se lo perdonó. Lo llamaron Nicolás el Sangriento. La corona se había manchado antes de empezar a brillar. Pero la verdadera tragedia de los Románov no era pública, era privada. Nicolás y Alejandra necesitaban desesperadamente un heredero varón. Tuvieron 4 hijas seguidas. Las grandes duquesas: Olga, Tatiana, María y Anastasia. Pero según la ley paulina, una mujer no podía heredar el trono. Finalmente, en 1904, nació el varón, Alexei. La alegría fue total. El imperio tenía futuro. Pero a las pocas semanas, notaron algo terrible. El bebé sangraba por el ombligo y no paraba. Los médicos confirmaron la pesadilla. Hemofilia. La enfermedad real. La sangre de Alexei no coagulaba. Una caída, un corte, un sangrado de nariz, podía matarlo. La enfermedad se convirtió en el secreto de estado más guardado de Rusia. Nadie podía saber que el futuro zar era un inválido que podía morir mañana. Alejandra enloqueció de culpa y dolor. Sabía que ella le había transmitido la enfermedad. Se volcó a la religión con fanatismo. Buscó milagros. Estaba desesperada.
y la desesperación abre la puerta al diablo. Pero antes de que llegara el monje negro, el palacio ya estaba lleno de fantasmas. La zarina Alejandra, desesperada por tener un hijo varón y luego por curarlo, convirtió la corte en un manicomio místico. Antes de Rasputín, trajo a un doctor francés llamado Philippe, un charlatán que decía poder manipular el sexo de los bebés con hipnosis. Philippe convenció a la zarina de que estaba embarazada de un varón. Alejandra tuvo todos los síntomas durante 9 meses. El vientre creció. El imperio celebró. Pero cuando llegó el día del parto, no había bebé. Fue un embarazo psicológico, un fantasma, creado por su propia mente desesperada. El escándalo fue total. Tuvieron que expulsar al francés. Pero Alejandra no aprendió. Siguió buscando. Hacía sesiones de espiritismo en el salón de Malaquita, invocando a los espíritus de sus antepasados para preguntarles el futuro. La mujer más poderosa de Rusia vivía en un mundo de sombras, amuletos y profecías, aterrorizada por la realidad. El terreno estaba fértil para que cualquier demonio con carisma entrara y tomara el control. En 1905, en medio de una crisis de sangrado de Alexei, llegó un hombre. Grigori Yefimovich Rasputin. Un campesino de Siberia. Tenía el pelo largo y grasiento, la barba enredada y olía a cabra y a sudor rancio. Pero tenía los ojos. Esos ojos de color azul pálido, casi blancos, que te atravesaban el alma. Hipnóticos. Alejandra lo llevó a la cama del niño moribundo. Rasputín rezó. Tocó al niño. Y, contra toda lógica médica, el sangrado paró. Alejandra creyó ver a Dios en ese campesino sucio. Rasputín se convirtió en el hombre más indispensable del imperio. Pero Rasputín no era solo un campesino sucio, traía consigo una teología peligrosa. En sus años de vagabundo por Siberia, se dice que entró en contacto con los Hlisti, una secta prohibida y secreta. Los Hlisti creían en algo aterrador: sin pecado, no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, no hay salvación. Su lógica era que, para estar más cerca de Dios, primero tenías que pecar mucho. Organizaban reuniones en los bosques donde cantaban y giraban hasta entrar en trance, terminando en una orgía frenética donde el espíritu se mezclaba con la carne. Rasputín llevó esta filosofía al palacio. Convenció a las damas de la alta sociedad de que su toque no era sexual, sino sagrado. Que al acostarse con él, ellas se purificaban de su orgullo. Las princesas de San Petersburgo hacían fila para recibir la bendición del monje en su apartamento, mientras él las manoseaba con sus manos de campesino, susurrando que Dios amaba a los pecadores más que a los santos. Mientras la corte se perdía en el misticismo, el Estado se sostenía con el terror. El zar tenía un perro guardián. La Ojrana. La policía secreta más temida de Europa. Tenían ojos en todas partes. El portero de tu edificio, la mujer que vendía flores, el estudiante que se sentaba a tu lado, cualquiera podía ser un informante. Tenían una oficina llamada el Gabinete Negro. Allí, abrían el correo de todos. Leían las cartas de amor, las de negocios y las políticas. Volvían a sellar los sobres con un arte tan perfecto que nadie se daba cuenta. Si eras sospechoso, desaparecías. Te enviaban a Siberia, al Katorga. Campos de trabajo forzado en el hielo, donde los intelectuales y los poetas morían picando piedra junto a asesinos comunes, con los tobillos encadenados a una bola de hierro. El silencio en Rusia no era paz, era miedo. Y para los que desaparecían en el sistema penal, el destino era peor que la muerte. El viaje a Siberia duraba meses. Caminaban encadenados por la Vladimirka, la carretera de los huesos. En el invierno siberiano, a 40 grados bajo cero,
la respiración se congela y cae al suelo como polvo de hielo. Los prisioneros vivían en barracones de madera podrida, infestados de chinches. La comida era sopa de coles aguada y pan negro con arena. Si intentaban escapar, los guardias no los perseguían. No hacía falta. La prisión blanca se encargaba. El que huía en invierno moría congelado en horas. El que huía en verano era devorado vivo por las nubes de mosquitos y tábanos de la taiga. Los lobos seguían a las columnas de prisioneros, esperando a que alguno cayera. En Siberia, la naturaleza era el verdugo más eficiente del zar. La Ojrana no solo espiaba, también inventaba la realidad. En las oficinas oscuras de la policía secreta, se fabricó el documento más venenoso de la historia moderna, los protocolos de los sabios de Sion. Un agente ruso en París escribió este texto falso, presentándolo como las actas secretas de una reunión de líderes judíos que planeaban dominar el mundo, destruir la monarquía y la cristiandad mediante el control del oro y la prensa. Era una mentira absurda, copiada de una novela satírica francesa. Pero el zar se lo creyó. La iglesia lo predicó. Se imprimieron millones de copias para convencer al pueblo ruso de que sus desgracias no eran culpa de la incompetencia real, sino de una conspiración mundial invisible. Este libro, nacido de la paranoia rusa, sobreviviría al imperio. Viajaría a Alemania, donde años más tarde, un cabo austríaco llamado Adolf Hitler lo leería en su celda y lo tomaría como verdad. La mentira de la Ojrana terminaría alimentando los hornos de Auschwitz 40 años después. Para conectar este imperio monstruoso, Rusia se embarcó en la obra de ingeniería más grande de su tiempo. El ferrocarril transiberiano. 9.000 kilómetros de acero. Desde Moscú hasta el Pacífico. Pero el precio del acero fue la carne humana. La construcción fue un infierno logístico. Tuvieron que dinamitar montañas de granito, cruzar ríos caudalosos y tender vías sobre el permafrost, la tierra eternamente congelada. Usaron a miles de katorga, presidiarios y exiliados políticos, como mano de obra esclava. Trabajaban sin guantes a 30 grados bajo cero. Los hombres caían muertos de agotamiento, de escorbuto, o atacados por tigres siberianos en los bosques del Ussuri. Se dice que hay un muerto por cada durmiente de la vía. Cuando finalmente se terminó, el tren era el orgullo del zar. Un palacio sobre ruedas con vagones de primera clase forrados en terciopelo azul, donde los nobles bebían champaña y comían caviar, mirando por la ventana cómo pasaban los esqueletos de los trabajadores que habían muerto para que ellos pudieran viajar cómodos. Pero el tren no trajo la victoria. En 1904, Nicolás se metió en una guerra estúpida contra Japón. La flota rusa fue aniquilada en la batalla de Tsushima. Fue una humillación total. El pueblo ruso estaba harto. Hambre, guerra y derrota. El 9 de enero de 1905, un domingo de invierno, una multitud pacífica marchó hacia el Palacio de Invierno. Iban liderados por un cura. Llevaban iconos y retratos del zar. Cantaban Dios salve al zar. Solo querían entregarle una carta a su padrecito pidiendo pan y justicia. Creían que el zar no sabía que sufrían. Nicolás no estaba en el palacio. Pero los soldados estaban nerviosos. Los cosacos cargaron contra la multitud. La guardia disparó contra las familias. La nieve se tiñó de rojo. Murieron cientos, quizás miles. Ese día se llamó el Domingo Sangriento. Y ese día, algo se rompió para siempre. El mito del zar bondadoso murió bajo las balas. Los campesinos tiraron los retratos de Nicolás a la nieve y los pisaron. Ya no era el padrecito. Era el enemigo. Para sofocar la rebelión, Nicolás nombró a un primer ministro de hierro, Piotr Stolypin. Stolypin creía que el orden valía más que la vida. Instauró tribunales militares de campaña.
Los juicios duraban 24 horas. No había abogados. La sentencia se ejecutaba de inmediato. Llenó Rusia de horcas. Los trenes que viajaban por el campo pasaban por bosques de ahorcados. Los cuerpos se balanceaban en los árboles al lado de las vías. El pueblo, con su humor negro y trágico, le puso un nombre a la soga del verdugo, la corbata de Stolypin. Mató a miles. Pacificó el país a base de terror. Pero Stolypin sabía que era un hombre muerto caminando. Dijo: siento el frío de la tumba sobre mí. Tenía razón. En 1911, fue asesinado de 2 tiros en la ópera de Kiev, frente a los ojos del propio zar. Pero cuando la soga del verdugo no alcanzaba para calmar la rabia del pueblo, el Estado usaba otra arma, el odio racial. Rusia tenía la población judía más grande del mundo. Cuando el hambre apretaba, los sacerdotes y la policía secreta susurraban al oído de los campesinos: no es culpa del zar. Es culpa de los judíos que chupan nuestra sangre. Así nacieron los pogromos. No eran disturbios espontáneos, eran masacres permitidas. Las centurias negras, bandas de fanáticos ultranacionalistas armados con garrotes y cuchillos, entraban en los barrios judíos. La policía se retiraba. Durante 3 días, la ciudad era zona liberada para el asesinato. Quemaban las sinagogas con la gente adentro. Saqueaban las tiendas. Clavaban clavos en las cabezas de los ancianos. Arrojaban a los bebés desde los balcones. El zar Nicolás leía los informes de estas matanzas y escribía en su diario que era la voluntad del pueblo leal. Creía que esa violencia purificaba a Rusia. Y sin embargo, al borde del abismo, Rusia florecía en una belleza decadente. Fue la edad de plata de la cultura rusa. Mientras el país se moría de hambre, en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el arte alcanzaba la perfección. Los ballets rusos de Diaghilev hipnotizaban al mundo. Václav Nijinsky, el bailarín que parecía flotar en el aire, desafiaba la gravedad. Ana Pavlova bailaba La muerte del cisne, una pieza de 3 minutos que hacía llorar a los grandes duques. Era un arte melancólico, obsesionado con lo etéreo, con escapar de la realidad sucia. Los poetas simbolistas se reunían para recitar versos sobre el fin del mundo, beber ajenjo y experimentar con el misticismo. Sentían que el final se acercaba. Escribían como si estuvieran en la cubierta del Titanic, creando belleza frenética antes de que el agua helada los cubriera a todos. Rusia era un cisne hermoso que cantaba su última canción mientras el lobo ya le mordía el cuello. Entre las hijas del zar, había una que veía la verdad. La gran duquesa Olga. La mayor. Mientras sus hermanas vivían en una burbuja de inocencia, Olga leía los periódicos a escondidas. Veía el odio en los ojos de los campesinos cuando el tren imperial pasaba. Era inteligente, melancólica y frágil. Cuando la guerra empezó, Olga se hizo enfermera. Trabajó en los hospitales militares. Vio a los hombres destrozados por la metralla, olió la gangrena, les cerró los ojos a los soldados moribundos que la llamaban mamá en su delirio. Esa experiencia la rompió. Se dio cuenta de que su padre, el zar, estaba enviando a esos hombres a la muerte sin sentido. Se volvió retraída, pálida. En las últimas fotos de la familia, Olga es la única que nunca sonríe. Tenía la mirada de alguien que sabe que el barco se está hundiendo y que no hay botes salvavidas para ella. En 1913, la dinastía celebró su cumpleaños. 300 años de los Romanov. Se engañaron. Creyeron que la crisis había pasado. Fue el último verano dorado. Las grandes duquesas, vestidas de encaje blanco, posaban para las fotos en los jardines de Crimea. Alexei jugaba en la arena. Parecían la familia perfecta. Los dueños del mundo. Pero el reloj marcaba la medianoche.
En Sarajevo, un estudiante serbio estaba a punto de disparar 2 tiros que cambiarían la historia. La Primera Guerra Mundial se acercaba como una locomotora sin frenos. Y Rusia, el gigante de pies de barro, estaba parada en medio de las vías. El imperio se congela. Los cimientos del palacio tiemblan. Pero el peligro más grande no viene de los cañones enemigos, ni de los revolucionarios en las fábricas. Viene de adentro. En la habitación más sagrada de Rusia, un niño llora sangre. Y la única medicina que funciona no viene de la ciencia, sino de la oscuridad. Un hombre ha llegado del bosque. Trae barro en las botas y fuego en los ojos. Dicen que es un santo. Dicen que es el diablo. Pero para la emperatriz, es la única esperanza. Para entender cómo un campesino analfabeto conquistó el trono de Rusia, hay que mirar una mancha de sangre. El zarevich Alexei. El heredero. El niño más lindo de Europa. Rubio, ojos azules, cara de ángel. Pero por dentro, estaba roto. La hemofilia es una tortura lenta. Si Alexei se golpeaba la rodilla, no le salía un moretón, se le formaba una hemorragia interna. La sangre llenaba la articulación, presionando los nervios. El dolor era tan insoportable que el niño gritaba durante días enteros, pidiéndole a su madre que lo matara para dejar de sufrir. Y nadie podía saberlo. Si el pueblo se enteraba de que el futuro zar era un inválido, la dinastía caería. Así que vivían en una mentira. Nicolás y Alejandra sonreían en las fotos, pero vivían aterrorizados, escuchando los gritos de su hijo detrás de las puertas cerradas del palacio de Tsarskoye Selo. Los mejores médicos de Europa fracasaron. La ciencia dijo, no hay cura. Y cuando la ciencia te abandona, solo te queda la magia. Y la magia llegó en la forma de un vagabundo. Grigori Yefimovich Rasputin. No se parecía a nada que hubieran visto en los salones de San Petersburgo. Era alto, huesudo, con una barba negra y sucia donde se quedaban pegados trozos de comida. Su pelo estaba aceitoso. Olía a establo, a sudor viejo y a incienso barato. Pero tenía los ojos. Esos ojos de color azul hielo, brillantes, que no parpadeaban. Quienes lo conocieron decían que cuando Rasputín te miraba, sentías que te tocaba físicamente. Que te desnudaba. Había caminado miles de kilómetros desde Siberia. Había sido un borracho, un ladrón de caballos, y luego, un peregrino. Pertenecía a los Hlisti, o al menos predicaba su doctrina. La secta de los flagelantes. Su filosofía era simple y perversa: para salvarse, hay que arrepentirse. Pero para arrepentirse de verdad, primero hay que pecar mucho. Hay que revolcarse en el barro para poder limpiarse. Rasputín no predicaba la virtud, predicaba el pecado sagrado. La primera vez que entró en la habitación del niño enfermo, ocurrió lo imposible. Alexei estaba agonizando por una hemorragia en la ingle. Los médicos ya preparaban el anuncio de su muerte. Rasputín entró. No traía medicinas. Se sentó al lado de la cama. Miró al niño a los ojos. Le puso su mano enorme y callosa sobre la frente. Y empezó a hablarle. No rezaba oraciones latinas. Le contaba historias de Siberia. De cómo los osos pescaban en el río, de cómo se encendían las fogatas en la nieve. Su voz era un zumbido grave, un bajo continuo que hacía vibrar el pecho. El niño dejó de llorar. Se quedó dormido. Y al rato, la hemorragia paró. La fiebre bajó. Alejandra, la emperatriz de todas las Rusias, cayó de rodillas ante el campesino y le besó las manos sucias. Rasputín la miró desde arriba y le dijo:
mientras yo esté aquí, el niño vivirá. Si yo muero, él morirá. Y ustedes también. No fue una promesa. Fue un contrato. Desde ese día, el destino de los Románov quedó atado a la vida del monje negro. Rasputín se convirtió en la sombra de la familia real. Pero en San Petersburgo, llevaba una doble vida. De día, tomaba el té con la emperatriz, hablando de Dios y del alma rusa. De noche, bajaba a los infiernos. Su apartamento en la calle Gorojovaya se convirtió en el centro de un culto sexual. Las mujeres de la alta sociedad, condesas, princesas, actrices, hacían fila en su escalera. Todas querían ser salvadas por el padre Gregorio. Rasputín las recibía con su túnica de seda bordada, regalo de la zarina. Les daba vino dulce de Madeira. Les decía que tenían demasiado orgullo, que debían humillarse. ¿Y cuál era la mayor humillación para una mujer noble? Entregarse a un campesino sucio. Las orgías de Rasputín eran legendarias. Se dice que las hacía bañar a todas juntas, que comía con las manos y les limpiaba los dedos en el pelo, que bailaba danzas gitanas hasta caer en trance y luego se las llevaba a su habitación, una por una, o a todas a la vez, para sacarles el demonio con su carne. El pueblo lo sabía. Lo llamaban el sátiro sagrado. Decían que se acostaba con la zarina, que se acostaba con las hijas del zar. No era cierto, pero la imagen era tan potente que destruyó la reputación de la monarquía. En las tabernas se cantaban canciones obscenas sobre Nicolás, Alejandra y Rasputín. El zar ya no era el elegido de Dios, era el cornudo de un brujo siberiano. Pero el sexo era lo de menos. Lo grave era el poder. Rasputín no quería oro, quería mandar. A través de Alejandra, controlaba a Nicolás. La zarina estaba obsesionada. Escribía en su diario: no puedo tomar ninguna decisión sin consultar a nuestro amigo. Si un ministro le caía mal a Rasputín, Rasputín le decía a Alejandra que ese hombre tenía mala aura. Alejandra le escribía a Nicolás al frente de guerra: mi ángel, saca a ese hombre, nuestro amigo dice que traerá mala suerte. Y Nicolás, débil y enamorado, lo despedía. Rusia estaba siendo gobernada por las alucinaciones de un místico. Nombraron ministros incompetentes, viejos seniles y burócratas corruptos solo porque le habían besado la mano a Rasputín o le habían pagado sobornos. La Iglesia ortodoxa estaba horrorizada. Los nobles estaban furiosos. El primer ministro Stolypin intentó echarlo de la ciudad. Rasputín lo miró y le dijo: morirás con dolor. Meses después, Stolypin fue asesinado a tiros. La profecía del monje se cumplía siempre. El miedo a sus poderes era real. Y entonces, estalló la bomba. Agosto de 1914. La Primera Guerra Mundial. Alemania le declaró la guerra a Rusia. Al principio, hubo euforia. La gente se arrodillaba ante el zar en la plaza del palacio. Pero la guerra moderna no perdona el atraso. El ejército ruso era el más grande del mundo, el rodillo de vapor ruso. 6 millones de hombres. Pero no tenían fusiles. Mandaron a los campesinos al frente con la orden de esperar a que un compañero muriera para agarrar su arma. No tenían botas. Se envolvían los pies en trapos en medio del invierno polaco. No tenían balas. La artillería alemana disparaba 100 veces por cada disparo ruso. Fue una carnicería industrial. En la batalla de Tannenberg, un ejército entero fue rodeado y aniquilado en los pantanos. El general ruso, Samsonov, se suicidó en el bosque de vergüenza. En un año, Rusia perdió 4 millones de hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Los hospitales estaban desbordados. La sangre corría literalmente por las escaleras de las estaciones de tren. Y en el palacio,
Rasputín decía, no se preocupen. Dios está con nosotros. Solo hay que rezar más fuerte. En 1915, Nicolás cometió el error que le costaría la vida. Decidió asumir el mando personal del ejército. Se fue al frente, a 1000 kilómetros de la capital. Dejó el gobierno en manos de Alejandra. Y Alejandra dejó el gobierno en manos de Rasputín. Fue la dictadura de la locura. Rasputín, borracho de poder, nombraba y destituía generales según sus sueños. Rusia se moría de hambre. Los trenes estaban ocupados llevando tropas y no llegaba comida a las ciudades. En Petrogrado, el nuevo nombre de San Petersburgo para que sonara menos alemán, las colas para comprar pan duraban toda la noche a 20 grados bajo cero. Las mujeres en las colas empezaron a murmurar. ¿Por qué nuestros hijos mueren en el frente mientras la alemana y su monje se ríen en el palacio? El rumor corrió como pólvora, la zarina es una espía alemana. Rasputín le pasa secretos al Kaiser. No era verdad, pero era verosímil. Los nobles se dieron cuenta de que si no mataban a Rasputín, Rasputín mataría a Rusia. Un grupo de aristócratas decidió actuar. El líder era el príncipe Félix Yusupov, el hombre más rico y elegante de Rusia. Un dandy afeminado, educado en Oxford, que vivía en un palacio lleno de Rembrandts y joyas. Odiaba a Rasputín por estética y por patriotismo. Junto con el gran duque Dmitri, primo del zar, y un diputado de derecha, Puriskevich, planearon el asesinato perfecto. Invitaron a Rasputín al palacio Moika de Yusupov. La excusa, que conociera a la esposa de Félix, la mujer más bella del imperio. Rasputín, siempre lujurioso, aceptó. Se puso su mejor camisa de seda azul bordada y se peinó la barba. No sabía que estaba yendo a su propia ejecución. La noche del 29 de diciembre, el sótano del palacio Moika estaba preparado. Yusupov había puesto pasteles de crema y chocolate llenos de cianuro de potasio. Y copas de vino con cianuro. Sonaba música de gramófono arriba para simular una fiesta. Rasputín llegó. Félix lo llevó al sótano. Le ofreció los pasteles. Rasputín se comió 2. El cianuro, que debería haber matado a un elefante en segundos, no le hizo nada. Rasputín pidió vino. Se tomó 2 copas envenenadas. Nada. El monje seguía hablando, riendo, pidiendo que le tocaran la guitarra. Yusupov estaba aterrorizado. Pensó que realmente era el diablo. Subió las escaleras, agarró el revólver de Dmitri y volvió a bajar. Le dijo a Rasputín, Padre Gregorio, debería rezar ante el crucifijo. Rasputín se dio vuelta para mirar la cruz de cristal. Félix le disparó en el pecho. Rasputín cayó sobre una piel de oso blanco. Los conspiradores celebraron. Se pusieron los abrigos para irse. Pero entonces, Yusupov bajó a ver el cuerpo una vez más. Lo sacudió. Y el ojo de Rasputín se abrió. El monje se levantó rugiendo, echando espuma por la boca. Agarró a Yusupov por el cuello y le arrancó una charretera del uniforme, susurrándole con voz de ultratumba, Félix, Félix, se lo voy a decir a la zarina. Rasputín, envenenado y baleado, subió las escaleras corriendo y salió al patio nevado. Puriskevich lo persiguió y le disparó 2 veces más. Una bala en la espalda, otra en la cabeza. Rasputín cayó en la nieve. Aún se movía. Lo golpearon con una barra de hierro en la cabeza. Lo ataron con cuerdas, lo metieron en una alfombra y lo tiraron al río Neva a través de un agujero en el hielo. Cuando sacaron el cuerpo días después, encontraron algo escalofriante. Rasputín tenía una mano suelta, congelada en posición de hacer la señal de la cruz. Y había agua en sus pulmones. No había muerto por el veneno. No había muerto por los disparos.
No había muerto por los golpes. Murió ahogado bajo el hielo. Había luchado hasta el último segundo. Pero antes de morir, Rasputín había dejado una carta para el zar. Una maldición final. Decía: si soy asesinado por plebeyos, tú y tu familia reinarán por siglos. Pero si soy asesinado por nobles, por tus parientes, entonces ninguno de tu familia quedará vivo en 2 años. Yusupov era pariente del zar. La profecía estaba sellada. El monje negro había muerto, pero se había llevado al imperio con él a la tumba de agua. Mataron al brujo, pero no mataron la maldición. Los nobles creyeron que, sin Rasputín, el aire se limpiaría. Que el zar despertaría de su sueño y el pueblo volvería a amarlo. Se equivocaron. Rasputín no era la enfermedad, era solo el síntoma. El cáncer estaba en los huesos mismos de Rusia. El invierno de 1917 fue el más frío en décadas. El termómetro en Petrogrado bajó a 40 grados bajo cero. Los pájaros caían congelados de los árboles como piedras muertas. Las tuberías estallaban. Y lo peor de todo, no había pan. La nieve bloqueaba las vías del tren. La harina no llegaba a la ciudad. Las panaderías cerraron. La gente, envuelta en trapos sucios, con la piel gris por el hambre y el frío, hacía colas de 10 horas para conseguir una hogaza de pan duro. Miraban las ventanas iluminadas de los palacios y ya no sentían respeto. Sentían un odio frío, silencioso y letal. El fantasma de Rasputín parecía reírse desde el fondo del río Neva. Había dicho que si él moría, Rusia caería. Y el abismo se estaba abriendo. La chispa no la encendió un general, ni un político, ni un revolucionario profesional. La encendieron las madres. El 23 de febrero en el calendario ruso, 8 de marzo en el occidental. Día de la Mujer. En las fábricas textiles de la capital, las obreras dijeron basta. Estaban hartas de ver a sus hijos llorar de hambre. Hartas de trabajar 12 horas para no poder comprar ni una papa podrida. Salieron a la calle. No tenían armas. Tenían gritos. Pan. Queremos pan. Abajo la guerra. Eran miles. Al principio, la policía se rió. Son solo mujeres histéricas, dijeron. Pero las mujeres llamaron a los hombres de las fábricas de metal. Salgan, cobardes. Dejen los martillos y salgan. Y los hombres salieron. En pocas horas, 90.000 personas inundaron la avenida Nevsky. No era una manifestación, era una marea humana. El gobernador de la ciudad, en pánico, ordenó sacar a los cosacos. Los jinetes del terror, con sus látigos y sables. Siempre habían aplastado al pueblo. Pero esta vez, pasó algo extraño. Los cosacos cabalgaban hacia la multitud, pero no atacaban. Guiñaban el ojo a los obreros. Sonreían. Sus caballos respiraban vapor en el aire helado, pero sus sables se quedaron en las vainas. El pueblo entendió el mensaje, el perro guardián ya no quería morder. Nicolás no estaba allí. Estaba en el cuartel general, a 800 kilómetros, jugando a la guerra con sus mapas. Cuando le llegaron los telegramas diciendo que la capital era un caos, ordenó: sofoquen los desórdenes mañana mismo. Es una orden. Para él, era solo un disturbio de gente malagradecida. El domingo 26 de febrero, la orden se cumplió. El regimiento Volinsky salió a la calle y disparó contra la multitud. Murieron 40 personas. La nieve se volvió a manchar de rojo. Pero esa noche, en los barracones, los soldados no pudieron dormir. Lloraban. Vomitaban. Se miraban las manos manchadas de sangre de sus propios hermanos. Eran campesinos con uniforme matando a campesinos con hambre.
A la mañana siguiente, cuando el oficial entró gritando órdenes, un sargento levantó su fusil y le disparó al oficial en el corazón. Fue el disparo que mató al imperio. El regimiento entero se amotinó. Salieron a la calle, no para reprimir, sino para unirse a la revolución. Quemaron los tribunales. Abrieron las prisiones. La policía secreta, la temida Ojrana, fue cazada como ratas por los tejados. En 24 horas, San Petersburgo ya no pertenecía al zar. Pertenecía a la anarquía. Nicolás decidió volver. Subió a su tren imperial. Ese palacio rodante de terciopelo azul y águilas doradas. Quería llegar a su esposa y a sus hijos enfermos, que estaban atrapados en el palacio de Tsarskoye Seló con sarampión. Pero el tren nunca llegó. Los ferroviarios revolucionarios bloquearon las vías. Desviaron el tren del zar hacia la ciudad de Pskov. Allí, en medio de la nada, rodeado de nieve y bosques vacíos, el tren se detuvo. Fue la estación final. Nicolás estaba solo. Sus generales, los hombres que habían jurado morir por él, le enviaron telegramas. Todos decían lo mismo: por el bien de Rusia, Majestad, tiene que irse. Abdique. Incluso su primo, el gran duque Nicolás, se lo pidió. El zar leyó los mensajes a la luz de una lámpara de aceite en su vagón. Estaba pálido. Fumaba un cigarrillo tras otro con su boquilla de ámbar. No hubo gritos. No hubo furia. Solo una tristeza infinita. Se dio cuenta de que era un hombre muerto en vida. Rusia lo había escupido. El 2 de marzo de 1917, 2 diputados de la Duma, el Parlamento, subieron al tren. Estaban sucios, sin afeitar, oliendo a humo de revolución. Entraron en el vagón de lujo donde el emperador los esperaba con su uniforme impecable. La escena era surrealista. El viejo mundo frente al nuevo. Le pusieron un papel delante. El acta de abdicación. Nicolás preguntó por su hijo, Alexei. ¿Podía abdicar a favor del niño y retirarse a vivir al campo? Los médicos le dijeron la verdad brutal: su hijo es un inválido. Si usted se va, se lo quitarán. Y el niño no sobrevivirá sin sus padres. Nicolás no dudó. Si la corona costaba a su hijo, la corona no valía nada. Dijo: entonces, abdico por mí y por mi hijo. Le cedo el trono a mi hermano Miguel. Agarró un lápiz. Firmó. Nicolás. Así, sin números, sin títulos. Una firma simple en un papel barato. Eran las 3 de la tarde. En ese segundo, 304 años de historia se terminaron. El hombre que bajó del tren ya no era el zar de todas las Rusias. Era simplemente Nicolás Romanov. Un ciudadano común. Un coronel retirado. Afuera, el viento siberiano aullaba, indiferente a la caída de los dioses. Su hermano Miguel fue el zar más breve de la historia. Duró menos de un día. Rechazó la corona porque sabía que si la aceptaba, lo matarían en horas. La monarquía había muerto. Nicolás pidió volver con su familia. El gobierno provisional, liderado por hombres que querían una república democrática, lo permitió, pero con una condición: ahora era un prisionero. Cuando el exar llegó al palacio de Alejandro en Tsarskoye Seló, las puertas de hierro se cerraron detrás de él con un golpe seco. Los soldados que custodiaban la verja ya no lo saludaban. Lo miraban con desprecio. Algunos le escupían al paso del coche. Nicolás bajó la cabeza. Entró en el palacio. Subió a la habitación de los niños. Estaban todos en cama, con fiebre alta, delirando por el sarampión. Se afeitaban la cabeza porque se les caía el pelo. Alejandra lo miró, pálida y envejecida. No se dijeron nada.
Se abrazaron. Ya no eran los dueños del mundo. Eran solo una familia asustada, atrapada en una jaula de oro, mientras afuera, los lobos empezaban a aullar pidiendo sangre. La primavera llegó, pero fue una primavera triste. La familia real vivía bajo arresto domiciliario. Tenían prohibido salir del jardín. Tenían prohibido hablar por teléfono. Los guardias revolucionarios los acosaban. Les robaban la comida. Hacían dibujos obscenos de la zarina y Rasputín en las paredes de los baños para que las niñas los vieran. Nicolás, el hombre que había mandado sobre millones, ahora pasaba los días paleando nieve o cortando leña para las estufas. Encontraba paz en el trabajo físico. Un día, el zarevich Alexei estaba jugando en el jardín. Encontró una flor que había brotado entre el hielo. La arrancó para dársela a su padre. Un guardia se le acercó, le dio un golpe en la mano con la culata del fusil y aplastó la flor con su bota. «Nada de eso es tuyo ya, cachorro de lobo», le gritó. «Todo pertenece al pueblo». Nicolás vio la escena desde la ventana. Vio llorar a su hijo. Y entendió, con un frío en el estómago, que aquello no era un arresto. Era una sala de espera. Estaban esperando a la muerte. En agosto, el gobierno decidió moverlos. Dijeron que era por su seguridad. Que en Petrogrado corrían peligro. Los subieron a otro tren. Pero esta vez no era el tren Imperial Azul. Era un tren común, con las ventanas pintadas de blanco para que nadie viera quién iba dentro. Cruzaron Rusia hacia el este. Hacia Siberia. Hacia el origen de Rasputín. El destino era Tobolsk. Una ciudad blanca, silenciosa, perdida en la inmensidad de Asia. Mientras el tren avanzaba, Nicolás miraba por una rendija de la pintura descascarada. Veía los bosques interminables, las aldeas pobres, las iglesias con sus cúpulas de cebolla. Se despedía de su tierra. Sabía, en el fondo de su alma mística, que nunca volvería. El tren se adentraba más y más en el frío, llevando a los 7 Romanov hacia el sótano que el destino, o la maldición del monje negro, ya les tenía preparado. Las vías se terminan. El mapa se acaba. El tren se detiene en el corazón de la nada, pero el viaje hacia el abismo recién empieza. Ya no hay vuelta atrás. Los moderados han caído. Los lobos rojos han tomado el control en Moscú. Y ellos no quieren justicia, quieren venganza. En una ciudad industrial de los Urales, una casa ha sido vaciada. Han pintado sus ventanas de cal para que nadie mire hacia adentro. Han reforzado las cercas. Es el destino final. La última parada. Un lugar con un nombre burocrático y aterrador, la Casa del Propósito Especial. Mientras los Romanov vivían su exilio tranquilo en Tobolsk, el mundo exterior se incendiaba. En octubre de 1917, la historia dio un vuelco brutal. Los bolcheviques, la facción más radical, tomaron el poder en Petrogrado. Vladimir Lenin no quería una república burguesa, quería la dictadura del proletariado. El color de Rusia cambió del blanco de la nieve al rojo de la sangre. Para Lenin, el zar no era un ciudadano, era un símbolo vivo. Un estandarte alrededor del cual los enemigos de la revolución, el ejército blanco, podían reunirse. Mientras Nicolás respirara, la revolución corría peligro. La orden llegó desde Moscú, hay que moverlos. Hay que llevarlos a un lugar seguro. A un lugar donde el control sea total. El destino elegido fue Ekaterimburgo, la capital roja de los Urales. Una ciudad de mineros y obreros metalúrgicos que odiaban al zar con cada fibra de su cuerpo. El traslado fue una pesadilla logística.
separaron a la familia. Nicolás, Alejandra y la hija María fueron primero. Los otros hijos se quedaron atrás porque el zarevich Alexei estaba sufriendo otro ataque de hemofilia y no podía moverse. Imagina el terror de la separación. Nicolás y Alejandra subieron a un tren, rodeados de guardias que ya no los trataban con respeto, sino con hostilidad abierta. Al llegar a la estación de Ekaterimburgo, la multitud rodeó el tren. Gritaban, escupían, sacudían los puños. Querían lincharlos allí mismo. La Guardia Roja tuvo que contener a la masa, no por piedad, sino porque tenían órdenes de mantenerlos vivos, por ahora. Los subieron a unos coches y los llevaron a través de las calles de barro hasta una mansión blanca de 2 pisos en el centro de la ciudad. La Casa Ipatiev. La Casa Ipatiev había pertenecido a un ingeniero rico, pero los bolcheviques la habían confiscado. La convirtieron en una fortaleza. Levantaron una empalizada de madera de 3 metros de altura alrededor de toda la propiedad. Nadie podía ver hacia adentro. Nadie podía ver hacia afuera. Y para asegurarse de aislar completamente a los prisioneros, hicieron algo cruel, pintaron todos los vidrios de las ventanas con cal blanca. La familia real quedó atrapada en una luz lechosa y difusa, sin poder ver el cielo, sin poder ver los árboles. El mundo exterior dejó de existir. Solo existía la casa, el patio de tierra y los guardias. Los bolcheviques le dieron un nombre en clave al lugar. No la llamaban prisión. La llamaban la Casa del Propósito Especial. Un nombre burocrático, frío y aterradoramente preciso. Los primeros guardias eran hombres toscos, obreros de las fábricas locales. Su comandante era un tal Abdeyev. Un borracho. La disciplina era nula. Los guardias entraban en las habitaciones de las grandes duquesas sin golpear. Las miraban vestirse. Hacían chistes obscenos. Robaban la comida que llegaba para la familia. En las paredes del baño, dibujaron caricaturas pornográficas de la zarina teniendo sexo con Rasputín, para que las hijas vírgenes del zar tuvieran que verlas cada día. Nicolás intentaba mantener la dignidad. Leía la Biblia en voz alta por las noches. Alejandra, enferma y en silla de ruedas, pasaba los días rezando, con la mirada perdida en la pared blanca. Pero lo peor era el hambre. La comida era escasa. Sopa aguada, chuletas rancias. Las princesas, que habían comido en vajilla de oro, ahora aprendían a cocinar y a lavar su propia ropa interior en agua fría. A principios de julio de 1918, Moscú decidió que el borracho Abiev era demasiado blando. Lo reemplazaron. Llegó un hombre nuevo. Yakov Yurovsky. Yurovsky era diferente. No gritaba. No bebía. Era frío, eficiente y meticuloso. Era relojero y fotógrafo de profesión. Tenía la mente de una máquina. Cuando llegó, puso orden. Echó a los guardias ladrones y trajo a la checa, la policía secreta política. Hombres disciplinados, asesinos silenciosos. Yurovsky revisó las joyas de la familia. Hizo un inventario. Incluso parecía amable. Hablaba con el zarevich Alexei sobre su salud. Le preguntaba a Nicolás cómo se sentía. La familia pensó que era una mejora. Pensaron que este hombre serio los protegería. No sabían que Yurovsky no era un carcelero. Era un verdugo que estaba estudiando la anatomía de sus víctimas. Estaba midiendo los tiempos, calculando los ángulos, preparando el escenario para el acto final. Afuera de la empalizada, la guerra civil se acercaba. La legión checoslovaca y el ejército blanco avanzaban hacia Ekaterimburgo. Los cañones se escuchaban a lo lejos, como truenos secos. Los bolcheviques entraron en pánico. Si los blancos liberaban al zar, la revolución podría colapsar. En Moscú,
Lenin y Sverdlov tomaron la decisión. No podía haber juicio. Un juicio sería un circo mediático y Nicolás podría defenderse. No. Tenía que ser una ejecución sumaria. Una limpieza. Y no solo el zar. Toda la familia. No podía quedar ningún heredero vivo. Ninguna bandera para los monárquicos. La orden viajó por telégrafo cifrado hasta el escritorio de Yurovsky. Decía, en esencia, terminen con esto. Y háganlo esta noche. El 16 de julio fue un día normal. Hacía calor. Las chicas pasearon por el jardín una hora, bajo la vigilancia de los guardias armados. Olga y Tatiana estaban tristes, sentían la tensión en el aire. Anastasia, la más joven y traviesa, trataba de animar a todos. A las 10 de la noche, se fueron a dormir. A esa hora, Yurovsky mandó a un ayudante a buscar al chico de la cocina, Leonid Sednev, el único amigo de juegos del zarevich. Le dijeron que su tío lo esperaba. Fue una mentira para salvarlo. Yurovsky no quería matar a un niño proletario. Fue el único acto de piedad de esa noche. La familia durmió. El silencio cayó sobre la casa. Pero abajo, en la planta baja, Yurovsky repartía los revólveres a sus hombres. Eran 12 asesinos. Eligieron las armas. Revólveres Nagant, pistolas Mauser, fusiles. Yurovsky les asignó una víctima a cada uno. Les dijo, apunten al corazón. Para que sea rápido. A la 1:30 de la madrugada, Yurovsky golpeó la puerta del doctor Botkin, el médico de la familia que había decidido quedarse con ellos hasta el final. Le dijo, despiértelos. Hay disturbios en la ciudad. El ejército blanco se acerca. Tenemos que moverlos al sótano por seguridad. Era mentira. Pero sonaba lógico. Nicolás se vistió con su uniforme militar. Alejandra se puso un vestido de seda lila. Las chicas se vistieron rápido. Se pusieron unos corsés especiales que habían cosido en secreto. Dentro de los corsés habían escondido kilos de diamantes y perlas. Toda la fortuna de los Romanov cosida a la ropa. Pensaban que si escapaban, necesitarían dinero para vivir. No sabían que se estaban poniendo chalecos antibalas de piedras preciosas que prolongarían su agonía. Bajaron las escaleras. Nicolás llevaba a Alexei en brazos porque el niño no podía caminar. El perro de la familia, un español llamado Jimmy, trotaba a su lado. Cruzaron el patio y entraron en una habitación del sótano. Una habitación pequeña, vacía, con paredes de yeso y una sola ventana con barrotes, a ras del suelo. Alejandra se quejó de que no había sillas. Yurovsky mandó traer 2. Una para la emperatriz y otra para el niño enfermo. Nicolás se quedó de pie en el centro, protegiendo a su familia con su cuerpo. Las 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, se pararon detrás de su madre. El doctor Botkin, la criada, el cocinero y el ayudante de cámara se acomodaron en las esquinas. Eran 11 personas en total. Esperaban que llegaran los camiones para el traslado. Nicolás le preguntó a Yurovsky si podían irse pronto. Yurovsky asintió. Salió de la habitación. Unos minutos después, la puerta se abrió de golpe. Pero no entraron camilleros. Entró Yurovsky seguido por su escuadrón de la muerte. Los 11 verdugos se amontonaron en la puerta. El cuarto era demasiado chico. El aire se volvió denso. Yurovsky dio un paso adelante, sacó un papel del bolsillo y leyó con voz metálica, en vista de que sus parientes continúan su ofensiva contra la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarlos. Nicolás se quedó paralizado. No entendió. Se giró hacia Yurovsky y preguntó, confundido, ¿qué?
¿Qué? Yurovsky levantó su pistola y dijo, esto. Y le disparó a quemarropa en el pecho. El zar cayó muerto al instante. Fue la señal. El infierno se desató en esa habitación de 5 por 6 metros. Los guardias abrieron fuego a la vez. El ruido fue ensordecedor, amplificado por las paredes de piedra. El humo de la pólvora llenó el cuarto en segundos, cegando a todos. Alejandra murió en su silla, persignándose. El doctor Botkin cayó intentando protegerla. El cocinero y el criado murieron en la primera ráfaga. Pero entonces, pasó algo horrible. Las balas rebotaban. Los guardias disparaban a las hijas del zar, pero las balas no penetraban. Rebotaban en los corsés llenos de diamantes y zumbaban por la habitación como abejas furiosas. Las chicas gritaban, heridas pero vivas, acurrucadas contra la pared, cubriéndose la cabeza con los brazos. El humo era tan denso que Yurovsky tuvo que ordenar alto el fuego. Abrieron las puertas para que saliera el polvo. Cuando el humo bajó, vieron el horror. El zarevich Alexei seguía vivo, gimiendo en el suelo, agarrado a la silla de su padre. Las chicas se movían entre los cadáveres. Yurovsky, furioso porque la ejecución no había sido limpia, ordenó, acábenlos. Pero las pistolas estaban calientes o vacías. Un guardia, Ermakov, un hombre brutal, sacó una bayoneta. Intentó apuñalar a las grandes duquesas. Pero las puntas de acero tampoco entraban, los diamantes actuaban como una armadura. Fue una carnicería medieval. Tuvieron que dispararles a la cabeza, a quemarropa. Yurovsky se acercó a Alexei y le disparó 2 veces en la oreja. Anastasia, la última en morir, luchó. Gritaba mientras la golpeaban con las culatas de los fusiles. Finalmente, todo terminó. El silencio volvió al sótano, roto solo por el goteo de la sangre. Había tanta sangre que tuvieron que traer aserrín y sábanas para que no se filtrara por debajo de la puerta. Incluso mataron al perro, Jemmy, de un culatazo. La dinastía de 300 años había terminado en 20 minutos de caos, pánico y humo. Sacaron los cuerpos envueltos en sábanas y los cargaron en un camión Fiat. Yurovsky quería hacerlos desaparecer. No podía haber tumba. No podía haber lugar de peregrinación. Llevaron los cadáveres al bosque de Koptiaki, a una mina abandonada llamada Ganina Yama. Allí, desnudaron los cuerpos. Fue entonces cuando encontraron los diamantes. Kilos de joyas cayeron sobre la hierba manchada de sangre. Los guardias, codiciosos, empezaron a robarlas, pero Yurovsky los detuvo a punta de pistola. Quemaron la ropa. Tiraron los cuerpos a un pozo de mina y lanzaron granadas para colapsarlo. Pero Yurovsky no estaba satisfecho. El pozo no era profundo. La gente los encontraría. La noche siguiente, volvieron. Sacaron los cuerpos destrozados del pozo. Estaban en un estado atroz. Los cargaron de nuevo en el camión. Querían llevarlos a unas minas más profundas, pero el camión se atascó en el barro en un lugar llamado Porosenkov Log. El sendero de los cerdos. Estaba amaneciendo. Yurovsky, desesperado y agotado, tomó una decisión rápida. Los enterrarían allí mismo, bajo el camino de tierra. Para confundir a cualquiera que contara los cuerpos, separaron a 2, al zarevich Alexei y a la gran duquesa María. Los quemaron en una hoguera aparte, hasta que solo quedaron cenizas y fragmentos de hueso. A los otros 9 los tiraron en una fosa común poco profunda. Rociaron los rostros y los cuerpos con ácido sulfúrico para que fueran irreconocibles. Luego, colocaron durmientes de ferrocarril encima y pasaron el camión por arriba varias veces para compactar la tierra. La tumba quedó invisible. Durante 70 años, la gente caminó sobre los huesos del último emperador de Rusia sin saberlo.
Al día siguiente, los bolcheviques anunciaron que Nicolás el Sangriento había sido ejecutado. Pero mintieron sobre la familia. Dijeron que la esposa y el hijo habían sido enviados a un lugar seguro. Mantuvieron esa mentira durante años. Rusia entró en la era soviética. Las iglesias se convirtieron en establos. Los palacios se convirtieron en museos del pueblo. El nombre de los Romanov fue borrado de los libros de historia o convertido en un insulto. Pero en el sótano de la casa Ipatiev, las paredes quedaron marcadas por las balas. Y aunque los soviéticos demolieron la casa décadas después para borrar la memoria, la historia tiene una forma extraña de salir a la luz. La sangre siempre grita desde la tierra. El gigante de hielo había caído, y con él, un mundo entero de vals, de fe ciega y de crueldad elegante se desvaneció en la oscuridad, dejando solo el eco de unos disparos en un sótano de los Urales. Apenas 8 días después de la masacre, lo impensable ocurrió. El ejército blanco entró en Ekaterimburgo. Los bolcheviques huyeron en desbandada. Si hubieran aguantado una semana más, quizás la historia hubiera sido diferente. Pero los libertadores llegaron a una casa vacía. El encargado de descubrir la verdad fue un investigador judicial llamado Nikolai Sokolov. Un hombre meticuloso, obsesivo, que dedicó su vida a cazar fantasmas. Sokolov entró en la casa Ipatiev y sintió el frío de la muerte. La casa estaba revuelta, como si sus habitantes hubieran salido a dar un paseo corto. Había libros abiertos, medicinas en las mesas, iconos religiosos en las esquinas. Pero el sótano contaba otra historia. Aunque los asesinos habían intentado limpiar, la prisa los traicionó. Sokolov encontró los agujeros de bala en las paredes. Trazó las trayectorias. Eran disparos a quemarropa, hechos por personas en un estado de frenesí. Encontró manchas de sangre coagulada en las grietas del piso que el agua y la escoba no pudieron sacar. Y en la pared, una cita extraña escrita en alemán por uno de los soldados, un verso del poeta Heine sobre el rey Baltasar, que decía: esa misma noche, Baltasar fue asesinado por sus esclavos. Sokolov no se detuvo en la casa. Siguió las huellas de los camiones hasta el bosque de Koptiaki. Llegó a la mina de Ganina Yama. Lo que encontró allí fue la evidencia física del infierno. Los bolcheviques habían intentado destruir todo, pero el fuego no borra el metal ni las piedras preciosas. Entre las cenizas de las hogueras, el detective encontró cientos de objetos que contaban la tragedia muda. Encontró las hebillas de los cinturones del zar. Encontró el marco de los anteojos de la emperatriz. Encontró 6 corsés de mujer, destrozados, de donde habían sacado los diamantes. Y encontró algo que le heló la sangre, el dedo amputado de una mujer, perfectamente manicurado, y el cadáver congelado del pequeño Yemi, el perro español, con el cráneo roto. Sokolov guardó todo en una caja. Esas reliquias viajaron con él por todo el mundo, huyendo de los rojos, como los huesos de un santo en una urna, testificando un crimen que nadie quería creer del todo. ¿Y qué pasó con los asesinos? La historia tiene una justicia poética y cruel. Yakov Yurovsky, el relojero frío, creyó que sería un héroe de la Unión Soviética. Viajó a Moscú con las joyas robadas, entregándolas a Lenin como trofeos de guerra. Pero el destino no le dio paz. Aunque ocupó cargos importantes, terminó muriendo de una úlcera perforada, retorciéndose de dolor, atormentado por la idea de que sus hijos lo odiaban. Muchos de los guardias que dispararon en el sótano no tuvieron un final mejor. Durante las purgas de Stalin, en los años 30, la revolución empezó a devorar a sus propios hijos. Varios de los participantes en el regicidio fueron arrestados, acusados de traidores o espías, y ejecutados con un tiro en la nuca, igual que ellos habían hecho con el zar. Murieron gritando lealtad a un partido que los borraba de la foto.
La sangre de los Romanov parecía ser un veneno lento que consumía a todo el que la tocaba. Pero como los cuerpos no aparecían, nació la leyenda. La mente humana se niega a aceptar el horror absoluto, necesita una luz de esperanza, aunque sea falsa. Empezó el rumor, una de las hijas escapó. Anastasia. La más joven, la más viva. Dijeron que un guardia se apiadó de ella al ver que seguía respirando entre los cadáveres y la sacó escondida en una carreta. En Berlín, años después, una mujer apareció en un canal, intentando suicidarse. Decía ser ella. Se hacía llamar Anna Anderson. Tenía las cicatrices. Sabía cosas que solo la familia real podía saber. Tenía los mismos ojos azules y la misma arrogancia triste. Parte de la familia Romanov exiliada le creyó, querían creerle. Otros la llamaron impostora. El mundo se dividió. Se hicieron películas, se escribieron libros. Hollywood vendió la imagen de la princesa perdida. Pero la realidad, como siempre en esta historia, era más oscura. Anna Anderson era una obrera polaca con problemas mentales. La verdadera Anastasia había muerto gritando en el suelo de piedra, rematada por las bayonetas. Pero el mundo prefirió la mentira bonita a la verdad insoportable durante casi un siglo. Mientras tanto, la casa Ipatiev seguía en pie en Ekaterimburgo. Se convirtió en un problema para el gobierno soviético. La gente iba de noche y dejaba flores en la verja. Se persignaban al pasar. Se estaba convirtiendo en un santuario mudo. En 1977, el jefe del partido en la región recibió una orden secreta de Moscú, del jefe de la KGB, Yuri Andropov: destruyan la casa. Bórrenla del mapa. El hombre encargado de cumplir esa orden fue un funcionario ambicioso llamado Boris Yeltsin. El mismo hombre que años después sería el primer presidente de la Rusia democrática. Yeltsin mandó las topadoras. En 2 días, la Mansión Blanca fue reducida a escombros y polvo. Asfaltaron el lugar. Convirtieron el escenario del crimen más famoso del siglo en un terreno baldío. Creyeron que al destruir las paredes, destruían la memoria. Pero no sabían que, a pocos kilómetros, bajo un camino de tierra en el bosque, los huesos seguían esperando. No todos habían olvidado. En plena dictadura soviética, 2 hombres se atrevieron a buscar. Alexander Avdonin, un geólogo local, y Heli Rayabov, un cineasta de Moscú con contactos en la policía. Estaban obsesionados con encontrar la tumba. Usaron los informes secretos de Yurovsky, que Rayabov consiguió de los archivos prohibidos. En el verano de 1979, con la excusa de una expedición geológica, fueron al bosque de Porosenkov Log. Llevaron sondas de metal. Empezaron a cavar en el barro, entre los mosquitos y el miedo a ser descubiertos por la KGB. Y entonces, la pala golpeó madera podrida. Eran los durmientes de ferrocarril. Debajo, encontraron tierra negra y grasienta, y luego, cráneos. Cráneos verdosos por el ácido. Sacaron 3. Avdonin, que era científico, los miró y supo que había encontrado la historia. Pero el miedo pudo más. Si el gobierno se enteraba, irían al Gulag. Esa misma noche, devolvieron los cráneos a la fosa, la taparon y juraron guardar el silencio. El secreto duró 10 años más, hasta que el imperio soviético, igual que el zarista, se derrumbó por su propio peso. En 1991, con la URSS colapsando, Avdonin reveló la ubicación. La excavación oficial fue un circo mediático bajo la lluvia y el barro. Sacaron 9 esqueletos. Faltaban 2. El zarevich Alexei y la gran duquesa María. ¿Era cierto entonces? ¿Habían escapado? La ciencia tuvo que responder. Necesitaban comparar el ADN de los huesos con parientes vivos.
Y aquí la historia cierra un círculo irónico. La muestra de sangre para identificar a la zarina y sus hijas la dio su pariente vivo más cercano, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la reina de Inglaterra. El hombre que estaba en el corazón de la monarquía británica dio su sangre para identificar a los fantasmas de la monarquía rusa. Los resultados fueron del 99,9%. Eran ellos: Nicolás, Alejandra, Olga, Tatiana y Anastasia. No había supervivientes mágicos. Solo víctimas. Pero el misterio de los dos cuerpos faltantes alimentó a los conspiranoicos hasta el año 2007. Un grupo de aficionados encontró, a 70 metros de la fosa principal, otra zona quemada. Allí encontraron fragmentos de hueso minúsculos, apenas 44 gramos de restos humanos, y dientes. Eran un niño y una niña joven. Las pruebas de ADN confirmaron lo que nadie quería oír: Aaron, Alexei y María habían sido quemados y destruidos con una hazaña particular. Ahora sí, la familia estaba completa. No en un palacio, sino en cajas de evidencia forense. Finalmente, en 1998, 80 años después de la noche de los disparos, Rusia intentó pedir perdón. Se organizó un funeral de estado en la fortaleza de Pedro y Pablo en San Petersburgo, donde están enterrados todos los zares. Fue un día gris y solemne. Boris Yeltsin, el mismo hombre que había demolido la casa Ipatiev, estaba allí, viejo y arrepentido, inclinando la cabeza ante los ataúdes pequeños de madera simple. Dijo: es un día histórico para Rusia. Estamos cerrando una herida sangrienta. Bajaron los ataúdes a la cripta de mármol mientras sonaban las salvas de cañón y los cánticos profundos de los monjes ortodoxos. Pero hubo un detalle que heló la sangre de los presentes. La Iglesia Ortodoxa rusa, que los había canonizado como santos mártires, portadores de la pasión, no estaba segura de que los huesos fueran auténticos. El patriarca no dijo sus nombres en la misa. Rezó por las víctimas sin nombre. Incluso en su entierro final, los Romanov no tuvieron paz completa. Siguen siendo, de alguna manera, fantasmas incómodos en una Rusia que no sabe si amarlos u odiarlos, pero que no puede dejar de mirarlos a los ojos. Hoy, en Ekaterimburgo, donde estaba la casa del crimen, se levanta una catedral inmensa. La iglesia sobre la sangre. Es un edificio blanco con cúpulas doradas que brillan bajo el sol pálido de los Urales. Fue construida exactamente sobre el lugar del sótano. Dentro, hay un altar justo donde cayó el zar. Los peregrinos van a rezar y a besar los iconos de Nicolás y su familia. Dicen que allí se sienten cosas. Que el aire es diferente. Que se escucha el eco de los rezos de las niñas. Rusia ha convertido su mayor crimen en su mayor lugar de adoración. Es la paradoja final de un país que mata a sus dioses para luego adorarlos como santos. La nieve sigue cayendo sobre Ekaterimburgo, cubriendo la sangre, cubriendo la historia, en ese silencio blanco y eterno que solo el invierno ruso conoce. El vals ha terminado. Las luces del Palacio de Invierno se han apagado para siempre. Hemos visto cómo el imperio más grande de la Tierra se derrumbó, no por un terremoto, sino por el peso de sus propios secretos. De la gloria de los salones de espejos al silencio frío de un sótano en los Urales. La historia de los Romanov nos recuerda una verdad incómoda, que el poder absoluto es solo una ilusión. Que ni todo el oro, ni todos los diamantes, ni siquiera la sangre de los reyes, pueden detener el paso del tiempo. Al final, bajo la nieve, todos somos iguales. Huesos y memoria esperando ser encontrados. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del invierno ruso. Si este relato te ayudó a encontrar calma en la oscuridad, te invito a suscribirte y a dejar un me gusta para que nuestra llama siga ardiendo.
Y decime en los comentarios, ¿qué crees que fue lo que realmente condenó a la dinastía? ¿La ceguera del zar o la maldición del monje negro? Descansa. Gracias por estar ahí. Buenas noches.